Se trata de los episodios más oscuros del país que no queremos recordar. Lo mismo un exfiscal que contrató a una vidente, sí, para resolver un homicidio, que la efímera huelga de hambre de un expresidente que intentaba lavar su honra. Hoy una conversación de controversia con el historiador Alejandro Rosas, autor junto con el periodista Julio Patán de México Bizarro. En contraste, dos tipos sin cuidado que a propósito del centenario de la Revolución Rusa visitamos un sitio único en esta Ciudad de México. El Museo Casa de León Trotsky, el célebre líder revolucionario ruso perseguido y asesinado por un agente soviético del poderoso dirigente José Stalin. Y también hoy noticias que no cambiarán la historia, aunque en esta ocasión esperamos que sea el inicio de una transformación de una nación. Es la historia de un médico en la India que atiende partos de manera gratuita, con lo que ha logrado salvar la vida de miles de niñas en un país en el que tener una hija puede ser visto como una verdadera desgracia. Hola, buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de este programa Rocha y Sarmiento. Ricardo, ya, muy buenas noches. La edición número 121, mi querido. Se van acumulando, Sergio, sin duda. ya saben que lo hacemos siempre con un enorme gusto de estar con ustedes. No le cambie, estamos de vuelta en un instante. El ratón Macías. Originario de la Ciudad de México, nuestro invitado de hoy es un reconocido historiador que ha ejercido la docencia y la investigación en la UNAM. Un hombre que habla con los muertos desde hace casi 3 décadas, siendo estos quienes le han contado historias que nos comparte a través de sus publicaciones. Colaborador permanente en medios impresos y electrónicos, es autor de libros como Mitos de la Historia Mexicana, 365 días para conocer la historia de México y 99 pasiones en la historia de México, entre otros. Y acaba de publicar junto con el periodista Julio Patán este libro, México Bizarro, el país que no quieres recordar. Si en lugar de decirte, Alejandro, ¿cómo he aprendido de historia? Lo que me has hecho reflexionar sobre el presente y el pasado de México, te dijera que me he divertido mucho leyéndolo. ¿No te ofendo? No, para nada, Ricardo. Lo escribimos, Sergio, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias. Lo escribimos con ese ánimo, o sea, un poco de ánimo negro, ¿no? Un humor negro, Sí. porque muchas veces es lo único que nos queda, o por ahí dicen que lo único que no te puedes permitir perder es el sentido del humor frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Y ya sabes que nuestro cuate Héctor Anaya dice que es lo más parecido al sentido del humor, ¿no? Es el sentido del amor. Y bueno, pues esto demuestra también mucho amor por México, aunque a veces, como te digo, nos hacen carcajear con alguna que otra lagrimita. Pues, intermedia. a ver, son anécdotas, en realidad, anécdotas en algunos casos curiosas, pero en otras son anécdotas lamentables sobre la forma en que se maneja la vida pública, la vida política de nuestro país. ¿Cómo escogieron las anécdotas tú y Julio Patán? Mira, son exactamente 90 anécdotas o 90 momentos que tienen algo de bizarro, ¿no? O mucho de bizarro, o absurdas. Porque además el término... Bizarro en el sentido, digamos, ya nuevo de la palabra. Supermanesco. Claro. Pues era de Superman, el Superman Claro. bizarro que era antitético del Fíjate Superman. que mi primera referencia a lo bizarro fue con Superman Bizarro, cuando era niño. Sí, ya ¿no? luego te encuentras... Que en lugar de ser galán como Superman cuando- tenía toda la cara así. En cambio, yo pensaba en la bizarra gallardía de mi compañero Ricardo Rocha. O en el telegrama que escribe Zaragoza el 5 de mayo de 1862, donde le dice a Juárez
que el ejército francés se ha batido con bizarría. Claro, Anunciándole- con gallardía. Sí, con con valor, valentía. sí, sí. Pero pues, ya está aceptado por la Academia Mexicana de la Lengua y varias academias de lenguas que dicen que no hay ningún problema. Se ve que leían los cuentos de Superman, ¿verdad? Nada más para reforzar lo que planteaba Sergio. Miren, así al puro parpadeón, ahí les van algunos de los títulos de estas crónicas. La tigresa que comía hombres, pues ya se van imaginando todo. Entre leones y ratas, el Congreso va al circo. De Jansu Carcuri al Gober Precioso. El rey del barrio y el cacique de Cuernavaca, la Constitución por el Arco del Triunfo, el candidato que ganó para perder, el Congreso que ovaciona a un asesino. Se pasan, ¿eh? Se pasan, como dicen los chavos. Se pasa pasan, la ¿eh? clase política. No, bueno, nos han dado unas historias, pero las elegimos exactamente un poco como arbitrariamente de lo que nos podíamos estar acordando, porque además nació el libro de una forma muy bizarra, una noche de whiskies, muchos whiskies en casa de Julio. Ahí afortunadamente estaba nuestro editor de Planeta, Gabriel Sandoval, y dijo, cuando empezamos así, ya divagando del país y cómo está y lo que viene, y etcétera, empezamos a recordar pues, este tipo de historias. Y él nos dijo, oigan, pues ahí tienen un libro. Ándale, Entonces, mira qué buen tino. volteamos, brindamos una vez más y ahí mismo una servilleta, lo que nos pudiéramos acordar. Pero la idea es que no fuera un libro coyuntural, es decir, que nada más tuviera como de lo último. De hecho, lo muy último será la de Candelife, por ejemplo. O sea, todavía nos falta para el No siguiente. me acuerdo yo de esa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fue donde estaba Gabriel Cuadri y Enrique Peña Nieto, que discutieron a todos ahí se fondo les- temas. Hasta los ojitos se les... ¿no? Ese pase que le hace así Cuadri, ¿no? Sí, bueno, sí, la verdad, ¿no? Entonces, la idea es que no fuera coyuntural y por eso nos empezamos a recuperar, digamos, historias que fueran mucho más atrás. Tenemos desde que Aguizot lo ordena que le echen más agua de las fuentes de Coyoacán a Tenochtitlan porque quería agua para los jardines. El señor de Tenochtitlan le dice, oiga, don Tlatoani, pues no se puede porque se va a inundar. Usted me lo echa y además lo ejecuta, ¿no? Al señor de Coyoacán. Híjole. Y dicho y hecho, el nuevo señor de Coyoacán le echa el agua, se inunda Tenochtitlan y él tratando de salir de su palacio porque se está inundando, se pega en la cabeza y se muere. Ese es el Fíjate momento nomás. en que sube al trono Justicia divina. Moctezuma Xocoyotzin. Bueno, hay de todo, de verdad, una delicia este libro, porque sí, yo sé que nos va a hacer gozar y reír con una que otra carcajada, pero también como planteaba Sergio, Hay nos va a cosas muy hacer tristes. A ver, reflexionar. la triste historia del olimpismo tarahumara. Cuéntame de qué se trata. Híjole, es que esas son cosas increíbles. Son los Juegos Olímpicos, me parece que del 28, y ya para entonces se tenía muy claro que corrían mucho los tarahumaras, ¿no? Ujú. Pero Con una resistencia brutal. sobre todo una Se sabía, resistencia sí. brutal. Pero además, descalzos y en otras condiciones que no tienen nada que ver con un deporte profesional, o no, bueno, en este caso no es profesional, era de Juegos Olímpicos. Y entonces a los gobiernos, además, en ese fervor del nacionalismo revolucionario, de recuperar lo autóctono, lo prehispánico, venerar al indígena, toda esa mexicanidad que se dio en los años 20, pues piensan que si los tarahumaras corren muy bien, entonces, ¿por qué no llevarlos a los Juegos Olímpicos? Y obviamente llevan a un grupo de tarahumaras pues, que quedaron como en el 10.000 lugar. Es decir, porque para empezar, pues, todos corrían con tenis, ellos no. Ellos corrían con otras motivaciones, no era la motivación de Claro. alcanzar la meta y ganar una medalla. Entonces les fue terriblemente mal. Pero esas son ocurrencias de los regímenes. También de esos años en ese nacionalismo revolucionario, esta idea de cómo la Secretaría de Educación, a través del subsecretario del gobierno de Pascual Ortiz Rubio, como está la moda mexicanista, dicen, no, Santa Claus ya no puede venir a México. Este año 1931, en vez de traerle a los niños Santa Claus, que les traiga Quetzalcóatl. Y entonces arman un gran teocalli en lo que fue el Estadio Nacional, ahí que estaba por el Hospital Siglo XXI, y se presentó Quetzalcóatl con una túnica blanca, con su barba blanca, porque además era el dios de la sabiduría, la bondad, el único dios al que no se le ofrecían sacrificios humanos. Y repartió entre 5,000 niños juguetes y demás. Fue el debut y despedida de Santa Claus en una Navidad, y veto a saber si podían los niños poner querido Quetzalcóatl o le ponían querida serpiente emplumada, ¿no? Like a Virgin. ¿Esto qué? Ah, bueno, eso es la famosa discusión en el Congreso, ¿no? Sobre Madonna. Sobre Madonna, Increíble. que O sea, venía a pervertirnos. Este congreso tan preclaro, ¿no? Sí. Tan luminoso, muchos tenían chance de perder un poco del tiempo y entonces es octubre de 1993, en una sesión se debatió y está en el diario de debates. El diputado Lerdo de Tejada en ese entonces... Fernando, para mayores datos. Fernando Lerdo de Tejada
representa, digamos, que unas cartas que le habían enviado de 30,000 personas que estaban opuestas, porque recordemos que Madonna venía con su gira esta, precedida por el escándalo de su libro Sex, Sí. y el otro el documental aquel de En la cama con Madonna. Así es. Y entonces que venía a pervertir a las familias mexicanas, que no la dejaran entrar. Y hubo una discusión. O ¿Qué sea, una dirían ahorita discusión. los chavos? ¿Te cae? Exactamente. ¿Te cae que discutieron por eso? Sí, güey. Exactamente, Sí. neta. Y en cambio, no se discutió sobre el negro Durazo, ¿no? Fíjate. Y cuéntanos la historia, porque aquí también tratan al negro Durazo, Pero ¿no? es que el negro Durazo incluso en esa época era el prototipo. Y ustedes seguramente lo acuerdan. De hecho, Hombre, luego deberíamos le hacer decían un el duro México negrazo, bizarro el con duro anécdotas negrazo. de periodistas. Han de tener unas maravillosas. Sí. Pero era el negro Durazo. Para empezar, súper amigo del presidente de la Así es, República. de López Portillo. Lo ponen en lo que hoy sería la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, donde había. Donde hay. Bueno, Póngame ahí la donde hay, impunidad, exacto, ¿no? la impunidad era absoluta, no había chance de ni derechos humanos ni nada. Y luego todavía años después le van a dar un doctorado honoris causa al negro Durazo. Pero además hizo su Partenón. Su Partenón. Esa es su parte cultural, man. No. Pues, No, perdón. increíble. Y Sí. duró los 6 años. Como siempre, es un deleite platicar con Alejandro Rosas y podríamos pasarnos, pero muy buen rato. ¿Qué esperas, pues, que encuentren tus lectores? En estas narraciones, en estas crónicas del país que no quiere recordar. Yo creo que el fin del libro no era hacer reflexión, pero como lo dices, tú vas leyendo y de pronto te das cuenta que sí hay algo de reflexión, o al menos te lleva a pensar en cosas, ¿no? Porque por un lado te puedes reír mucho de cosas que ocurrieron y de cosas que ocurren, pero por otro lado también te duelen un poco porque al final el país que tenemos hoy en día en términos de lo político y lo social tiene que ver mucho con la construcción de ese régimen autoritario, impune, corrupto y simulador. Entonces, venimos de ahí. Yo creo que aquí el público puede encontrar rápidamente muchas referencias históricas, momentos, porque además están contextualizados. Creo que es una experiencia, sobre todo porque tampoco hay mucho sobre los últimos años. Pero creo que al final es dejarnos pensar también que sí podemos dejar de ser menos bizarros. Eso no se va a acabar nunca. Pero en cuanto la política tenga más límites, donde el poder público esté mucho mejor limitado, donde no haya impunidad. A mayor impunidad vamos a seguir teniendo historias bizarras porque lo hemos visto en este sexenio. Hasta de alguna están tigresa. preparando. Ya, El tomo 2. Ya El estamos tomo preparando 2. el tomo 2. Una experiencia agridulce, pero deliciosa que hay que disfrutar. Ya está a la venta en todas partes. A la venta en todas México partes. Bizarro de Alejandro Rosas. Saludos a Julio Patán. Gracias. Y en plataformas digitales también ya está. Me parece muy bien, estupendo. Bueno, pues gracias y nosotros continuamos. Bueno, aquí sí conozco. Yo sé que tú eres de Coyoacán o que viviste muchos años en Coyoacán, pero el Bueno, museo, de todas maneras me dará mucho gusto el Museo traerte Trotsky sí lo conozco. a El la- Museo Casa León Trotsky. a la casa de Del Lev propio Lev Trotsky. Davidovich Bronstein, más conocido en la historia como León Trotsky. Claro que sí, que fue el jefe del ejército ruso, del ejército rojo. Sí, y luego algunos dicen que se formó a la sombra de Lenin y no, ¿eh? La verdad es que fue un hombre fundamental para el propio Lenin y para la revolución, o sea, tuvo un papel coprotagónico junto con Lenin, ¿no? Bueno, pues el lugar está precioso. Y bueno, quien es revolucionario lo es toda la vida. Hola, ¿cómo Hola, está? buenos días. ¿Se siguen vendiendo muchas playeras así alusivas a Trotsky, a la revolución rusa? Ahorita sí. Sí, qué bueno, muy Bueno, bien. además con el centenario de la Revolución Rusa, Sí. ¿no? Me han vendido mucho. Mucho, Bueno, muy bien. gracias. Hay todo tipo, como ves aquí, de Sí. merchandise de la revolución claro. rusa. ¿Quién lo diría? Y esto, yo no sé si tú sepas, pero esta no era la casa original, está la casa original y después expandieron todo el museo en un inmueble que estaba junto a la casa original. Buenos días. Buenos días. Sí, la verdad es que, bueno, habría que recordar que Trotsky vivió primero en la llamada Casa Azul, con sí. Diego y con Frida, Claro. Diego Rivera y Frida Kahlo, y luego ya se trasladó aquí a su propia casa. Bueno, y esta fue la casa donde ya se estableció con su familia Trotsky.
Y era... La a ver, casa original. Sí, yo Ahí está conocí donde la vamos. casa por amigos cuando estaba yo en la preparatoria y todavía vivía aquí la familia Volkov, pues los descendientes de Lev Trotsky, que aquí fue asesinado por Ramón Mercader. Brutalmente. Sí, así es. Un con agente soviético así de es, origen Stalin. español, ¿no? Efectivamente, Ramón Mercader. Qué feroz la persecución de Stalin, ¿no? En contra de Trotsky, Sí, impresionante. por todo el mundo. Porque mucha gente dice que Stalin sentía que Trotsky representaba a su gran rival para tener un control absoluto sobre la Unión Soviética. Sí, y además de todo, la porfía, la fortaleza intelectual, física y moral de Trotsky para escaparse 2 veces de Siberia y seguir por todo el mundo. Bueno, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ingeniero? Se respira pura historia. Hombre, Ingeniero un placer tenerlos aquí. Qué gusto, Esteban, qué es un privilegio. y con el apellido original de Trotsky. Bueno, Bronstein. Eso, Bronstein el era su apellido era apellido, Bronstein. sí. Así es. Pues, Trotsky era más bien un seudónimo que él usó toda su vida. Sí, Sí, exacto, durante la revolución, porque todos asumieron de hecho Exacto. seudónimos, Lenin, Así Stalin, es. Trotsky. Y acá estamos en un lugar histórico porque fue aquí Es su donde despacho donde él trabajaba. Trotsky, donde él trabajaba. Escribió también, estaba trabajando sobre la biografía de Stalin, que fue quizás de los motivos que aceleraron su asesinato, ¿no? La lectura de Escribir Stalin. sobre Stalin cuando él había sido una pieza fundamental con Lenin para la revolución y luego Stalin persigue ferozmente a Trotsky. Exactamente, sí, pues Stalin pertenece a otro periodo, ¿no? Lo que es la contrarrevolución, lo que se llamó Termidor, igual que la Revolución Francesa, cuando la guillotina empezó a trabajar. Pues está usted diciéndonos que Stalin era un reaccionario, de alguna Exacto, sí, entró en otra etapa de la revolución, en la contrarrevolución. Y por eso envía a un agente como Ramón Mercader a perpetrar el crimen aquí. Bueno, inicialmente quien tuvo ese encargo fue Siqueiros, con un grupo de 20 o 25 agentes estalinistas. Llegaron la madrugada del 24 de mayo a ametrallar la recámara de los abuelos, milagrosamente. ¿Eso fue en se salvaron. 40? Usted ya vivía aquí, ¿no es así? ¿Usted vivía aquí cuando tuvieron lugar los atentados? Exacto, sí, yo llegué en agosto de 1939 y ya en 1940, el 24 de mayo, fue el primer atentado. ¿Y estaba usted aquí en esta casa? En la recámara de al lado, sí, es más, dispararon también sobre la pequeña cama donde yo dormía y recibí un refilón de balas, sí. ¿Y cómo fue el crimen de Trotsky? ¿Se perpetra aquí? Exactamente, sí, aquí en su Él estaba Estaba sentado. sentado allá. sentado y el mercader, Jackson, como se llamaba, le había traído un supuesto artículo para que lo revisara y mientras se inclinó para ver El escrito. entonces le pegó con Un piolet. con un piolet de mango recortado. ¿Por qué odiaba Stalin tanto a Trotsky? ¿Era su rival? ¿Le tenía miedo? ¿Pensaba que él podía desplazarlo del poder? No tanto desplazar, pero sí denunciaba todas sus traiciones. El régimen de Stalin fue un régimen contrarrevolucionario, usurpó el proceso revolucionario, falsificó todos los datos y ese régimen solo se pudo mantener mediante un método de terror absoluto. La desaparición de sus adversarios Sí, políticos. pero no solo Trotsky. Pero sino- Trotsky era la conciencia de la revolución. Exactamente. Escribió libros fundamentales. Así es. Y estaba desnudando a Stalin también históricamente. Sí, con su crítica era impecable del stalinismo, sí. Impecable e implacable también. Implacable es la palabra. Ingeniero, es revolucionario toda la vida. Trotsky hablaba de la revolución permanente. Bueno, la Se es revolución revolucionario permanente siempre. bueno, mucha gente interpreta como algo que continuamente no. La idea de la revolución permanente era que la revolución debía llegar con el dominio de la clase obrera del poder. En cambio, Stalin y Bukharin decían que la revolución debía hacerse por etapas. Primero había que apoyar un régimen capitalista, burgués. Ya que esté establecido ese régimen, entonces se agendaba
la siguiente etapa. Cuéntanos, ingeniero Esteban, la historia de esta casa. Yo le digo, yo vine a esta casa cuando era adolescente, tenía usted una hija, yo estaba en la prepa, ella estaba en la prepa, y alguna Sí, vez cómo no. vine aquí a esta casa, pero una casa privada en ese entonces. ¿Cómo se convirtió en museo? Bueno, de hecho sí, ya con la familia nosotros abrimos la puerta a cuanto visitante llegaba. Sí, Llegó García Márquez, llegó Joseph Losey, llegó Alain Delon, llegó Romy Schneider, Elena Poniatowska también vino una ocasión. La familia siempre daba las visitas a la gente que quisiera conocer la casa. Y posteriormente sí ya se estableció como museo, ¿no? De hecho, la casa original era más pequeña, pero se amplió el museo, ¿no es así? Exactamente, se hizo el Instituto del Derecho de Asilo, que fue una idea de un mecenas de este lugar, que era el licenciado Javier Wimmer. Él fue el que desarrolló esa idea y Camacho Solís la llevó a cabo. ¿Sí? El derecho de asilo, como en honor a Trotsky, Sí, que fue porque un asilado, caso asilado paradigmático político. de asilo, sí. Esteban, ¿usted conoció personalmente a su abuelo, a Trotsky? Por supuesto, ¿Sí? sí. ¿Cómo era él en lo Yo personal? viví el último año, no, un hombre sencillo, cordial, amable. Sí, pues, ¿qué más le puedo decir? Claro, de una inteligencia realmente excepcional, generoso. Y sigue aquí presente, ahora a través de este museo y de su propia Pues sí, exactamente. casa. Sí, la misión del museo es restablecer la verdad histórica. Ha habido pocas áreas, pocos campos donde se ha falsificado más, ¿verdad? Trotsky ha sido de las personas más calumniadas, más difamadas y más perseguidas, yo creo, en la historia, sí. Pero aquí está la verdad sobre Trotsky. Y con visitantes que vemos de diferentes edades. No solo todo por la muy- imagen y la honorabilidad de Trotsky, sino por la humanidad misma. La memoria, yo creo que es un patrimonio muy valioso. Ya. Sin memoria no entendemos pasado, presente, y no podemos tampoco planear, ver hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Gracias, Gracias. Esteban. Sí. A sus órdenes. Nosotros continuamos. En pleno siglo XXI, las mujeres en la India siguen siendo víctimas de una situación por demás discriminatoria, incluso antes de nacer. Y es que para muchos hindúes es una desgracia tener una hija en lugar de un hijo. Ante esta forma de pensar tan arraigada y al mismo tiempo tan cuestionable, claro, un hombre decidió hacer frente a esta situación, otorgándole a las niñas el derecho de una vida digna desde su llegada a este mundo. Se trata del médico hindú Ganesh Raj, quien desde hace 10 años abrió una pequeña clínica en la ciudad occidental de Pune, en el estado de Maharashtra, en la que atiende de manera gratuita a todas aquellas mujeres que dan a luz a una niña. En 1961 había en la India 976 niñas por cada 1000 niños menores de 7 años. A principios de la actual década, el número de niñas se redujo a 914, lo que revelaba la existencia de prácticas como el aborto e incluso el asesinato de niñas recién nacidas. En enero de 2012, Ganesh comenzó su propia cruzada al lanzar la campaña Mulgi Bhagava Abhiyan, que en marathi significa campaña para salvar a las niñas. Decidió que no iba a cobrar ninguna cuota, ningún cargo si nacía una niña, y que además, así como se celebraba el nacimiento de un niño, en su hospital se celebraría la llegada de una niña. Así es como hasta la fecha, alrededor de 500 niñas han nacido en su clínica y él no ha cobrado un solo centavo a sus padres e incluso les otorga en cambio flores, velas y pasteles para celebrar todos y cada uno de estos alumbramientos. Ganesh, quien antes de ser médico soñó con convertirse en luchador de lucha libre, enfrentó en principio las dudas de sus padres, quienes pensaban que difícilmente saldría adelante en una empresa que no le auguraba ingresos suficientes, pero sí muchas satisfacciones. Finalmente, con el tiempo, su familia apoyó su decisión. Padre de una niña de 10 años a la que adora, este ejemplar médico hindú es hoy reconocido por ministros y funcionarios del gobierno de su país y por la superestrella de Bollywood, la creciente industria del cine en la India, Amitabh Bachchan, quien lo describe como un verdadero héroe. Ganesh ha organizado igualmente marchas por las calles de su natal Pune
para concientizar a la población de que una hija es tan valiosa como un hijo y que hay que celebrar su nacimiento por igual. Y así muy conmovidos, de verdad, y admirados por la valiosa labor de este hombre único, llegamos al final. Bueno, pero los esperamos la próxima semana cuando tendremos nuestro programa número 122. Hasta entonces, hasta siempre.